Seguramente todos han escuchado, obviamente que no es un personaje bíblico, usé la chanza nomás, y con este corro. No es un personaje bíblico, pero sí tiene que ver a veces con algunos personajes bíblicos, o más que tiene que ver con nosotros. No tanto personajes bíblicos, sino personajes que nos decimos hijos de Dios, ¿no? El cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Aladino se encontró con esa lámpara, ustedes saben el cuento, allí andando por las calles, se sorprendió, vio qué linda que es, dijo, pero está media sucia, medio... esto debe tener un brillo lindo, así que agarró un trapito, la empezó a frotar, y cuando la frotó, apareció el genio. Aparece el genio, y ¿quién le dice? Pide lo que quieras, que yo te lo daré. El genio le concedía cualquier deseo a quien fuera el poseedor de la lámpara en la cual él habitaba. ¿Qué decía el genio al salir de la lámpara? Que salía cuando lo frotaban: pídeme lo que tú quieras, todo lo puedo lograr, tus deseos son mis órdenes. Y apenas se le mencionaba cuál era el deseo, al instante concedía lo pedido. Yo creo que todos cuando éramos chicos nos habremos puesto a pensar qué lindo sería tener la lámpara de Aladino, ¿no? Y habremos pensado qué podíamos pedirle, y algunas nenas le habrán pedido alguna muñeca o alguna casita para jugar, y los varones quién sabe qué habremos pedido ahí, pensábamos que podríamos pedirle al genio, ¿no? Bueno, quizás le trae recuerdo a alguno de ustedes de esos momentos de su vida. Más allá de aquel cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, existió en la vida real un joven al cual le hicieron la misma propuesta: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y el que se la hizo no era precisamente el genio de un cuento fantástico. Ustedes ya saben quién es, pero a lo mejor no se acuerdan ahora. Y está relatado en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primera Reyes, capítulo 3, nos cuenta una charla que tuvo Salomón con Dios. O sea que acá no estamos hablando de Aladino o Aladín y el genio de la lámpara, sino que estamos hablando de Salomón y de Dios, ¿no? 3:5. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Se le apareció en Gabaón, noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé, le dijo Dios a Salomón. Vaya propuesta. ¿Quién de nosotros, más que desear estar en el lugar de Aladín, habrá deseado estar en el lugar de Salomón? Porque no es un genio el que le dice eso, es Dios mismo que le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirías a Dios si te hiciera una propuesta como esta? Qué cierta envidia, ¿no?, a Salomón. Qué lástima que ninguno de nosotros es Salomón para poder recibir semejante ofrecimiento de parte de Dios. ¿O no recibimos ese ofrecimiento de parte de Dios? Miren, les voy a compartir ahora una pantallita donde hay algunos versículos bíblicos. Como son de distintos versículos de distintos libros, se los voy a poner ahí a la vista. Bueno, ahí está Salomón con Dios, que le apareció, que pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué dice Jesús? Fíjense lo que dijo Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Versículos de la Biblia, hermano, versículos de la Biblia. Mateo 18, 19. Cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Marcos 11, 24. Les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 15, 7. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Juan 15, 16. Que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan 16, 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán. ¿Quién dijo entonces que no podemos ser como Aladino o como Salomón? ¿Alguno de nosotros se atrevería a decir que Jesús es un mentiroso, que lo que leímos recién es falso?
¿Será un error de traducción? Porque este es uno de los temas, hermanos, en que a veces a los creyentes nos cuesta meternos demasiado a indagar. Porque leemos las palabras de Jesús, decimos qué bueno, gracias Señor por eso, pero por ahí, hablo al menos por mí, pero creo que más de uno de ustedes se sentirá identificado con lo que digo, pero también nos damos cuenta de que no puede ser tan así. Y las más de las veces, con estas cuestiones así, decidimos, más bien, bueno, hacerle una gambeta y seguir, saber que el Señor nos dice, que le pidamos, que bueno, que Él va a hacer, pero que no puede ser tanto como por ahí leemos en la Biblia, y nos quedamos con eso como que nos falta profundizar y entender bien de qué se trata, porque hermanos, que lo dice, lo dice. Si ustedes después agarran sus Biblias y lo leen, bueno, de hecho vamos a ir recorriendo, mejor dicho, vamos a agarrar nuestras Biblias y vamos a leerlo, y se van a dar cuenta que dice eso el Señor. Pero ¿qué pasa? Porque a primera vista lo miramos y decimos, bueno, sí, Señor, pero tampoco puede ser. Sin embargo, hay algunos que lo dicen, Pero que hay algunos que dicen, acá el Señor dice, pedí cualquier cosa que Dios lo va a hacer. Y algunos lo enseñan eso. Pero nos damos cuenta que tampoco es así del todo. Entonces, ¿es mentira? ¿Es un error? ¿Está mal esto que dice la Biblia? Bueno, rotundamente no. No está mal. Jesús lo prometió, y si lo prometió, indudablemente que lo cumple. La única diferencia con el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, la única diferencia es que Jesús no es el genio de una lámpara que responde a los caprichos e intereses vulgares y egoístas del que frota la lámpara o del que ora, sino que Jesús, quien dijo repetidamente palabras como la que recién leímos, es Dios mismo buscando obrar a favor de sus hijos que están interesados en vivir una vida abundante y conforme a la voluntad de Dios, esto es, transitar el camino del Señor con la esperanza de llegar al destino que Dios tiene dispuesto. Para saber cómo puede ser realidad en nosotros la maravillosa e inigualable promesa de Jesús que recién hemos leído de distintas maneras, entonces tenemos que conocer y aplicar lo que Él mismo nos enseña cuando dice estas palabras, ¿no? Así que bueno, hermanos, esta es la oración, pide y lo recibirás. ¿Quieren que lo veamos? Bueno, el primer pasaje es Mateo 18. Abran ahí, Mateo 18, 19. Sobre el final, en la segunda mitad del versículo, Jesús dice, no hay no más. Otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice Mateo 18, 19. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acá ya involucra a otro. Ya te dice, tienen que, por lo menos dos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere Jesús? Porque miren, hermano, que lo que dice es grandioso. Cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, tenemos que ver el contexto en el cual Jesús dice estas palabras, porque eso nos alumbra acerca de cuál es la forma, la condición en que esto debe darse para que se cumpla en realidad la realidad de lo que Jesús está diciendo. Cuando tomamos esto, si ustedes se fijan en el versículo 18, el anterior, dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Sin ponernos a aclarar demasiado y a extender demasiado en la explicación, quiere decir en esto que hay una comunión entre lo que se produce en la tierra y lo que ocurre en el cielo. La manera quizás más correcta de expresar lo que este versículo 18 sería que lo que ustedes aten en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desaten habrá sido desatado en el cielo. Esto se refiere a que lo que Dios ya ha atado o desatado, y esto de atar y desatar no tiene nada que ver con algunas barbaridades
que escuchamos por ahí, de atar y desatar, a la esta, aquel, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con afirmar positivamente lo que Dios dice que sí y afirmar negativamente lo que Dios dice que no. Entonces, cuando Dios dice tal cosa en el cielo y nosotros lo proclamamos en la tierra, estamos atando lo que Dios ha dicho. Pero no en ningún término esotérico, ninguna cosa rara, es afirmarnos en lo que Dios dice que sí, afirmarnos en lo que Dios dice que no. Entonces, evidentemente hay un aspecto de conformidad con la voluntad de Dios que conocemos, pues está expresada en su palabra. Entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios y nuestra oración se direcciona hacia que esa voluntad se cumpla, estaremos entrando correctamente en el entendimiento de lo que Jesús nos está diciendo. El versículo 19 nos da a entender, ya lo hemos leído, dice, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo, puestos de acuerdo en lo que se pide, en que lo que se pide es la voluntad de Dios. Entendemos, dos o más que estamos orando, nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, realmente esta es la voluntad de Dios y por eso podemos orar por esto. Y orar por eso, hermanos, es estar en la disposición de que Él nos use para que su voluntad sea hecha. Y además, el versículo 20 dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un versículo que citamos muchas veces. Y este versículo, y en su contexto desde el versículo 15, donde habla si un hermano peca contra ti, andá y hablalo y tratá de arreglarlo, y si no, andá con dos o tres testigos, y si no, siempre en la insistencia de tratar de restaurar esa comunión, que quizás se rompió por algún error de alguno, y si no, dice, bueno, si alguno no se restaura, ténganlo por gentil y publicano, porque lo importante es que la comunión se mantenga. El propósito de la vida cristiana es que estemos en comunión como hermanos. Entonces, el orar y que Dios responda haciendo lo que le pedimos, también presupone un ámbito de sana comunión cristiana. Y donde hay un ámbito de sana comunión cristiana, el Espíritu Santo se revela, se expresa, manifiesta su voluntad. Entonces, en ese ámbito estaremos orando, puestos de acuerdo por la voluntad de Dios, y Dios, cuando oramos, estando pidiendo en aquello que es su voluntad, seguramente que estará no solo guiando la oración, sino también cumpliendo con aquello que le pedimos. Bueno, yo voy avanzando. Si alguno quiere decir alguna cosa, la dice. Si no, pero bueno, todo esto se va complementando. A medida que vayamos avanzando con los textos, vamos a ir agregando algunas cosas más. Marcos 11:24. Quiero detenerme 2 o 3 minutos en cada pasaje. Marcos 11:24, Jesús le dedicó a sus discípulos. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Ustedes lo creen, hermano? Jesús dice, crean todo lo que ustedes pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Ustedes cuando le piden algo al Señor, ¿lo creen? ¿Que Dios lo responderá y lo hará? Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Primero que empieza diciendo tener fe en Dios. El versículo 22. Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Y hermanos, quiero hacer énfasis en esto, porque a veces para nosotros resulta simple pensar en esto, pero hay gente, y a veces nos pasa cuando alguien nos pide oración, vieron que alguno dice, bueno, y ven cuando llega algún pedido, alguien que envía un mensaje que le pasaron, y dice, bueno, le pido a todos que le pidan, rueguen de la religión que sean, no sé, pídanle, no, hermano, no se trata de pedir sean de la religión que sea. Si vamos a orar de esta manera y creer que recibiremos, es porque le sabemos y tenemos conciencia que le estamos orando a Dios. Y tener conciencia de quién es Dios. Y orar de esta manera, orando creyendo que lo recibiremos y que nos vendrá, no es pronunciar las palabras adecuadas para que Dios se vea motivado a hacernos caso. ¿Ustedes sintieron hablar de la ley de atracción? ¿Hay alguno que desea decirme de investigar en las cuestiones espiritualoides? La ley de atracción. La ley de atracción es una ley, entre comillas, elaborada por alguien, que dice que es una ley del universo, ¿no?
Entonces uno tiene que lanzar al universo las palabras correctas, ciertas palabras, incluso si ustedes buscan en las páginas le van a decir cuáles son las palabras adecuadas para cada situación. Entonces ustedes lanzan al universo, lo piden, tienen fe de que va a ocurrir y lo van a recibir. Esa es la ley de atracción. Bueno, hermano, la Biblia no habla de esa ley de atracción. La Biblia habla de tener fe en el Dios verdadero, fe en que Dios puede hacer cualquier cosa, no que las va a hacer, cualquier cosa que a mí se me ocurra. Dios puede hacer cualquier cosa, aún lo humanamente imposible, como que una montaña se traspase al medio del mar, como dice el versículo 23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero hermano, no es creer que si yo le digo a Dios que traspase el monumento a la bandera al medio del río Paraná, eso va a pasar. Es si lo queremos traer a una situación nuestra. No es que Dios va a mandar el monumento al medio del río Paraná o lo va a poner arriba de la isla. No, es tener fe de que Dios puede hacer aún lo imposible. Algo tan imposible para nosotros como que un monte se vaya al medio del río, al medio del mar, Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer y lo hará si es su voluntad, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Aún las promesas que nos desagradan. ¿Por qué agregué esa frase? Porque si ustedes se fijan, toda esta conversación arranca en el versículo 20, cuando dice que iban pasando, allí iban camino a Jerusalén, y pasaron, vieron la higuera que Jesús el día anterior había maldecido, porque Jesús tenía hambre y quería comer un higo, y cuando fue a ver la higuera no tenía ni un fruto. Entonces Jesús la maldijo, dice ahí, y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. No es que Jesús se agarró con la higuera, él sabía que iba a dar una enseñanza espiritual a partir de eso, ¿no? Entonces la enseñanza espiritual era que aquel que está puesto para dar fruto y no lo da, dice que será cortado, dijo Jesús, ¿no? Bueno, y Dios también cumple esas promesas, aún las que nos desagradan. Entonces Dios puede hacer cualquier cosa está al alcance de Dios. Entonces eso es tener fe. Y nos agrega algo más en los versículos 25 y 26 que tienen que ver con el perdón, porque a veces oramos y nos olvidamos de esta parte. Y cuando estén orando, 25. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Y sabemos que si estamos ofendiendo en ofensa delante de Dios, bueno, nuestra oración no cumple su cometido. Entonces, cuando oramos, para que Dios responda a la oración, debemos pedir perdón a nuestras ofensas, por nuestras ofensas contra Él, y perdonar a quienes nos han ofendido a nosotros. El otro versículo es Juan 14. Bueno, lo que queda está en Juan 14, 15, así que vamos para ahí. El 14, 13 dice: sencillamente, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Cuál es el contexto en el cual Jesús dice estas palabras? Entendámoslo. En el versículo 11 está hablando nuevamente de la fe. Dice, créanme que yo soy en el Padre, que yo soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo. El versículo 12 repite, el que cree en mí. O sea, vamos repitiendo conceptos porque Jesús lo repite. Tener fe en Dios, fe en quien es Él verdaderamente, tener un entendimiento de quién es Él y que a Él acudimos en oración y que en su voluntad oramos a Él. ¿Qué más nos dice el contexto? El versículo dice, el 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, el contexto en el cual Jesús dice estas palabras nos indica que Él está hablando de pedir en relación a poder continuar las obras que Él ha hecho. ¿Y Jesús para qué vino? Para salvar a las personas. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en la tarea que Jesús ha hecho y que nos ha dejado encargada, y oramos para
para que Él haga por medio nuestro lo que Él quiere hacer, y nos involucramos con eso y nos disponemos para eso, pidamos y el Señor lo hará. En su voluntad, con fe y deseando ser continuadores de la tarea que Él ha hecho. Entonces, acá específicamente dice, oren para ser los mejores continuadores de la tarea que Jesús ha comenzado. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nos desafía como creyentes, como iglesia, a saber, entender, comprometernos con la tarea que el Señor nos ha dejado y a orar por eso. Y el Señor responderá. Y hermanos, cada vez que nos reunimos, oramos. Por eso, bueno, hermanos, oremos con fe, con convicción. No simplemente porque decimos tenemos que orar por la iglesia y por las actividades de la iglesia. Oremos con la convicción que el Señor nos incentiva en este pasaje y sepamos que lo que pedamos al Padre en su nombre, Él lo hará. ¿Qué más nos dice? Versículo 13, y todo lo que piden al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el propósito buscado no debe ser que a mí me vayan bien las cosas, que a mí me salgan las cosas como yo pretendo, sino que el propósito final debe ser que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, no oramos por motivos egoístas, oramos por nuestras necesidades, sí. Si bien este no es el contexto específico, pero oramos por nuestras necesidades, sí. Oramos por las necesidades que tenemos como iglesia, sí. ¿Pero qué oramos? ¿Para que nos vaya bien? Y no, hermano, oramos para que el Padre sea glorificado. Y si el Padre es glorificado, nos va a ir bien. Nos va a terminar yendo bien. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas tenemos que tener presente al orar. Y lo que dice el versículo 14 es que debemos pedir en el nombre del Señor. Debemos pedir en el nombre del Señor. Como esto se repite en los versículos que quedan, por ahora lo menciono, pero lo pasamos. Capítulo 15, den vuelta a la hojita. En el 15:7 dice en la segunda parte, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Lo creen, hermanos? Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Así que terminamos acá, cortamos y empezamos a pedir al Señor lo que querramos, que Dios dice que lo va a hacer. Pero ¿qué más dice? ¿Cómo comienza diciendo el versículo 7? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces esto no es para cualquiera, es para aquel que permanece en el Señor y permanece en su vida las palabras, y volvemos siempre sobre el tema de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que son sus planes, de lo que son sus propósitos. Si permanecemos en Él y su voluntad, su palabra que la revela, permanece en nosotros, pidamos. El versículo 5, este es el pasaje del capítulo 15 que habla de la vid y los pámpanos y el fruto, se relaciona, ¿se acuerdan de la higuera que dijimos hace un ratito? Bueno, ¿cuál es la prueba de que permanecemos en el Señor? La prueba de que permanece en el Señor es el fruto que lleva. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, si permanecemos en Dios, llevamos fruto que muestre que pertenecemos a esa planta, ¿no? Si es una vid, nosotros somos los pámpanos y daremos uvitas. No vamos a estar dando limones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una muestra. Pidan lo que quieran, les será hecho, pero la condición es la permanencia, porque esa permanencia nos lleva a conocer y a conocer su voluntad y poder orar conforme a su voluntad y a involucrarnos en cumplir su voluntad. Un poquito más adelante, el versículo 16, dice también al final, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ahora, el mismo versículo 16 insiste en el tema del fruto. Como evidencia, dice al principio, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, le agrega ahora que el fruto permanezca, no solo que tengan fruto, sino que permanezca, es decir, que sea evidente y persistente en el tiempo. Hermanos, la persistencia es señal de veracidad, como hemos dicho muchas veces. Un fruto que es evidente, que se ve y persiste en el tiempo, es señal de que es un verdadero fruto. Entonces, el que está dando fruto es el que puede orar
y pedir al Padre algo en el nombre de Jesús para que Él lo dé. En el versículo 17 menciona como fruto específico el amor fraternal y práctico entre los hermanos. Esto les mando, que se amen unos a otros. Ese es un fruto específico, ¿no? Y el versículo 18 habla de otro fruto. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Así que, muchachos, permanezcanse firmes y fieles, aunque el mundo los aborrezca. Podríamos seguir leyendo, después lean ustedes el resto, ¿no? Pero lo resumo en estas palabras. Hay uno más. Juan 16. Juan 16, 24 dice: pidan y recibirán. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 22 habla también del gozo. Dice: nadie les quitará vuestro gozo. ¿A qué gozo se está refiriendo? Lean el versículo, el 22. ¿Cuál es este gozo que permanece? Le está hablando ahí a los muchachos y le dice: también ustedes ahora tienen tristeza. ¿Por qué tienen tristeza? Porque Jesús le estaba diciendo que se iba a ir. Entonces ellos no entendían bien, estaban tristes. Pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Es decir, es el gozo de la pertenencia. Es el gozo de saber que ahora no lo vemos, pero lo vamos a ver. Es el gozo de saber que eso no cambia ni nadie lo puede cambiar. Entonces, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido, sea completo. Porque el Señor, hermanos, siempre promete que Él nos sostiene, que Él está con nosotros hasta el fin. Y este gozo que Él ha puesto en nosotros es permanente y nada lo puede cambiar. El contexto entonces se refiere al transcurso del tiempo de espera del regreso del Señor Jesús y las dudas y los problemas que acarreamos nosotros en ese mientras tanto, en este día a día que vivimos. Podemos pedir al Padre la sabiduría para discernir los tiempos, fortaleza para sobrellevar las dificultades, guía para mantenernos fieles y aún en medio de todo eso y por todo eso sentir el gozo del Señor. Y además agrega que debemos pedir en el nombre del Señor, porque dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre y recibirán. Entonces quiero ahora detenerme un poquito, unos pocos minutitos, en esto de pedir en el nombre del Señor. Pedir en el nombre de Jesús. Hermanos, orar en el nombre de Jesús, o pedir en el nombre de Jesús, de hecho, al terminar nuestras oraciones, decimos, algunos no acostumbran, sería bueno que se acostumbren a decirlo, por lo menos cuando oramos públicamente, decir en el nombre de Jesús, cuando estamos terminando nuestra oración o cuando la empezamos, porque el Señor nos invita, nos enseña que oremos en su nombre, ¿no? Así que está muy bien si cuando empezamos a orar o cuando terminamos nuestra oración, decimos en el nombre de Jesús. Pero eso no es una fórmula mágica. No es que por decir en el nombre de Jesús, a Dios se le va a mover un pelo distinto a si no lo dijéramos. Es porque nosotros estamos reconociendo que nos podemos presentar al Señor en el nombre de Jesús, quien pagó por nuestros pecados, nos tendió el puente para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, y si no fuera por Él, no podríamos hacerlo. Entonces nos presentamos porque Jesús nos abrió la puerta, Jesús nos dio la posibilidad. No es dorarle la píldora a Dios para que afloje en algo que nos interese. No, yo ahora voy a ir en el nombre de Jesús y el Señor me lo va a dar. No, hermano, orá en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús, pero no porque sea una palabra mágica. Vamos en dependencia de Él. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. No es frotar la lámpara para que salga el genio y nos otorgue nuestros caprichos. Es presentarnos en oración y ruego delante del Padre. Y ya que no tenemos por nosotros mismos ningún mérito, ninguna credencial que podamos exhibir para que Él nos conceda audiencia, para que podamos presentarnos delante de Él, debemos hacerlo en los méritos y con la credencial que Jesús nos otorga
al aceptarlo como nuestro Salvador. Entonces, ¿quién puede presentarse a orar al Señor? Alguien que le ha recibido en su corazón como Salvador y que puede entonces de esa manera acceder a la presencia de Dios en oración. Orar en el nombre de Jesús es acudir al tesoro celestial en nombre de aquel que es dueño del tesoro y que nos manda que vayamos allí a pedir por nuestras verdaderas necesidades y conforme a su voluntad. Él es el dueño del tesoro y nos dice: vengan y pidan en mi nombre. No podemos presentarnos en nombre de tal o invocar el nombre de tal en ninguna situación de la vida, ¿no? No podemos presentarnos en nombre de otro para pedir algo con lo que ese otro no estaría de acuerdo. Porque si donde yo voy a pedir lo conocen, va a decir: no, vos no puede, seguro que el que vos me decís que te mandó, no te mandó. Entonces, cuando nos presentamos delante del Padre pidiendo algo en el nombre de Jesús, nunca podemos pedir por algo con lo que Jesús no estuviera de acuerdo. Es decir, yo tengo que conocerlo bien como para saber qué puedo y qué debo pedir en su nombre. Porque si no, el que recibe la petición, el Padre, que sí le conoce, bien podría denegarnos lo que le estamos pidiendo, ya que no estaría en consonancia con el carácter y la voluntad de aquel cuyo nombre estamos invocando. Una vez más, tiene que ver con conocer la manera de pensar, la voluntad, los propósitos de Dios cuando vamos a pedir algo. Como les dijo Jesús a sus discípulos: si aún no han pedido nada en mi nombre, pidan y lo recibirán. En mi nombre. Por los méritos de Él, en consonancia, como si Jesús mismo lo fuera a pedir, pero nos manda a nosotros. Como si Jesús mismo lo fuera a pedir, pero nos manda a nosotros. Entonces ahí se nos van a clarificar bastante las cosas respecto de lo que pedimos al Señor. Qué maravillosa y poderosa promesa, hermanos, que el Señor nos ha dado. ¿He pedido algo a Dios en el nombre de Jesús? ¿Has pedido algo a Dios en el nombre de Jesús y Él te lo ha dado? Es muy probable que sí. Entonces sabemos que la promesa es realidad, pero sepamos que debemos atenernos y ajustarnos a todo esto que nos enseña en su palabra. Miren, quiero terminar con esto. Jesús nos dijo: pidan y recibirán. Ahora, Jesús tenía un hermano que era medio jodido, Santiago. ¿Saben lo que dijo Santiago? Santiago, unos años más tarde, escribió una carta, y en el capítulo 4, versículo 3, como dijo, Santiago 4:3, ustedes piden y no reciben, dijo Santiago. Jesús dijo: pidan y recibirán. Y después Santiago dice: ustedes piden pero no reciben. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay una discusión de hermanos? Santiago nos da la razón de por qué pedimos y no recibimos a pesar de la promesa de Jesús. Porque así como dije, hermanos, que seguramente alguna vez hemos pedido y el Señor nos ha respondido y nos ha otorgado aquello que le hemos pedido, posiblemente alguna vez hemos orado y no hemos recibido, como dice Santiago. Y acá nos explica por qué. Ya analizamos bajo qué condiciones el Señor nos promete: pidan y recibirán. Aquí Santiago nos aclara aún más la idea. No recibimos, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Piden y reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nos complementa la idea Santiago? Nos dice: si ustedes piden así, miren, pidan en el nombre que si les dé la gana. Digan 10 veces en la oración en el nombre de Jesús, si quieren. Como yo les decía antes, que qué bueno que oremos, que digamos así, ¿no? Díganlo 10 veces si quieren, pero si piden mal para gastar en sus deleites, no van a recibir. No recibimos respuesta positiva de Dios a nuestros pedidos, porque tal como el malvado mago del cuento de Aladino, ¿se acuerdan? El malvado mago que ¿qué quería? Lo que nosotros a veces, frotar la lámpara para que el genio satisfaga nuestros caprichos e intereses vulgares y egoístas. Si nuestros pensamientos y nuestros intereses están alejados de los pensamientos y los intereses de Dios, seguramente estaremos pidiendo mal para malgastar en nuestros deleites y entonces no recibiremos nada de parte del Señor. En cambio, hermanos, cuando pedimos en el nombre de Jesús,
teniendo en cuenta todas las enseñanzas que Él nos dio en el contexto de cada una de las veces que ha dicho que pidamos y vamos a recibir, va a suceder, y con este pasaje terminamos, lo que escribe Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Me gustaría que lo busquen, espero que lo tengan marcado en sus Biblias, y si no, aprovechen a marcarlo ahora, y si no tienen la lapicera a la mano, dejen puesto un papelito, y después cuando terminemos la reunión van, buscan la lapicera y lo marcan. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si lo hacemos, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que, hermanos, aquí tenemos la respuesta. ¿Existe la oración? ¿Cómo le han puesto el nombre? ¿Existe la oración pide y recibirás? Sí, existe. Existe bajo las condiciones, en el contexto de lo que el Señor nos enseña en su palabra para dar respuesta positiva a nuestra oración. Conforme a su voluntad, en sana comunión cristiana, habiendo pedido perdón por nuestros pecados, estando en santidad delante de Él, buscando su voluntad, ya lo dije, para que el Padre sea glorificado, deseando que su obra sea hecha por medio nuestro de la mejor manera. Bueno, con todas esas condiciones, el Señor ha de estar orando. Y cuando decimos que su obra sea hecha por medio nuestro, no es simplemente que oramos por las cosas de la iglesia, porque Dios hace su obra por medio nuestro, aun cuando estamos en nuestra casa. Aun cuando estamos hablando con aquel que está necesitado, que nos pide oración y le podemos aconsejar y exhortar en el nombre del Señor. Bueno, en fin, todas esas cosas, ¿no? Así que, hermanos, espero que este estudio nos ayude a saber que Jesús dijo eso y lo cumple. Pero tengamos en cuenta todo esto y pidamos en su nombre de la manera que Él nos enseña en su palabra. Bueno, ¿algo para agregar? ¿Algo para decir? Bueno, después en unos pocos días van a tener el video para poder repasarlo si quieren y sacarse alguna duda y de última hacer alguna observación que les parezca y lo podemos charlar para que sea de edificación. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por este tiempo de reunión. Gracias por este ámbito, por este espacio, este tiempo que podemos estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Deseo de corazón que lo que he compartido con mis hermanos en esta noche, Señor, pueda ser de bendición para cada uno. Que podamos, Señor, estar parados firmemente desde este lugar en el cual tú nos has dicho, pidan y recibirán. Pero, Señor, que podamos entender, comprender e implementar, Señor, todo esto que nos enseñas en tu palabra. Señor, nos das maravillosas promesas, confiamos ciegamente en ellas, Señor. Pero deseamos obrar conforme a lo que nos enseñás y a lo que nos requerís, Señor, para poder responder a cada una de ellas. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, sabemos que son las mejores manos, sabemos que, Señor, cuando ponemos en tus manos nos bendecís, pero también sabemos que nos utilizás. Ahí nos damos cuenta que nos hemos puesto en tus manos porque hacemos tu voluntad, hacemos tu obra. Bueno, todo lo que tú sabes hacer de manera perfecta. Así que, Señor, gracias por esto y te pedimos que lo sigas haciendo. Nos vamos a despedir ahora de nuestra reunión, así que rogamos, Señor, que sigas acompañando a cada uno allí en su casa, en lo que nos queda por hacer en este día, que nos bendigas, que nos utilices, Señor, que estés bendiciendo a nuestra iglesia, que estés interviniendo, Señor, en cada situación. Y bueno, te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.